religión no es una cosa fácil, ya que nos referimos a ideales totalmente diferentes, y es que si nos ponemos a pensar, estos dos pilares que mantienen a la humanidad tienen el mismo objetivo, el cual es encontrar respuestas a las cosas por medio de explicaciones objetivas o subjetivas, dependiendo del fenómeno que se presente. Asimismo, teniendo un gran impacto a nivel social y que en ocasiones crea un gran conflicto de nunca acabar. Por ello, ¿cómo podemos hablar de ciencia y religión? Principalmente hay que identificar las relaciones entre la ciencia y la religión, ya que pueden enfocarse desde diversos puntos de vista, tanto históricos, epistemológicos y sociológicos. Adentrándonos en la relación filosófica y en concreto a la epistemológica, es imprescindible para establecer estas relaciones entre ciencia y religión, formando así un conocimiento. Ahora bien, la fe y la explicación religión forman principalmente el conocimiento religioso, que se forma en la teología, mientras que el conocimiento científico está formado por un marco formal de leyes y teorías relacionadas con una base empírica y de experimentos y observaciones, estableciendo claramente la naturaleza y los límites de estos dos tipos de conocimientos. Es fundamental para poder establecer correctamente la relación entre ambas. Tomando en cuenta que la ciencia y la religión forman dos sistemas sociales complejos que agrupan experiencias individuales y colectivas y que tienen sus normas y patrones de comportamientos que resultan en la formación de comunidades con un tipo de estructura y lenguaje propio. De esta manera no es raro encontrar hoy en día la opinión, a veces generalizada, de la que la relación entre ciencia y religión es y ha sido siempre inevitable conflicto, puesto que se les considera como las visiones contrapuestas del mundo. Por lo tanto, cada una de ellas niega la validez de la otra. Hoy además se mantiene que solo la visión de la ciencia puede ser la verdadera, con la que la visión religiosa tiene que ir poco a poco desapareciendo. Desde este punto de vista, el avance científico implica siempre un retroceso de la religión. Para apoyar esta posición se hace a menudo una interpretación sesgada de la historia, teniendo en cuenta que la ciencia y la religión no son compatibles porque la razón y la fe postulan que el conocimiento de la realidad se alcanzan por medios totalmente distintos y opuestos. Además, la religión se ocupa de una dimensión sobrenatural que no forma parte de la ciencia. Finalmente, la ética no requiere justificación trascendental. Los valores humanos forman parte de la madurez racional y de la comunidad. Este documental se va a centrar en cómo la ciencia y la religión interaccionan con la sociedad en general, en claves que pueden ser de aceptación, rechazo, prestigio e influencia en las consecuencias, interacciones entre ellas. La afirmación de posiciones de influencia social ha resultado a veces en confrontación entre ellas. La incidencia normativa de la religión en los comportamientos que desemboca en propuestas éticas interacciona con la práctica de la ciencia y no puede ser ajena a los problemas éticos que a ellos puede surgir. La preocupación cada vez es mayor de la sociedad por los problemas éticos relacionados con la ciencia abre hoy nuevos campos de relación de esta con el pensamiento religioso y científico. Y bueno, empezamos desde el origen del hombre, un tema visto desde dos perspectivas diferentes y que a la vez ha trascendido a lo largo de la historia de la humanidad. Sí, estamos hablando del creacionismo propuesto principalmente por la Iglesia y el origen del hombre, el cual surge con el científico Charles Darwin
en 1870 y que hoy en día es tomado como una de las partes fundamentales de este mismo. Y bueno, comenzando con el Génesis y el creacionismo, el hombre ha sentido siempre la necesidad de comprender la naturaleza y el origen de las cosas que lo rodean, es decir, el universo de una manera especial de la vida y la existencia de sí mismo. Ahora bien, cuando hablamos del origen del hombre, siempre se nos viene a la mente Charles Darwin o Dios, y es que a lo largo de nuestro crecimiento siempre nos manejan estos dos conceptos, de cómo es que surge el hombre, dándonos como la opción de elegir el concepto en el cual más nos identifiquemos nosotros mismos. Por un lado, podemos tener la perspectiva religiosa, en el cual pues se conoce el creacionismo. El creacionismo es conocido prácticamente como esta doctrina filosófica que define que los seres vivos han surgido de un acto creador y que por lo tanto no son fruto de la evolución. Eso quiere decir que va a surgir de ahí una explicación de que el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza. De acuerdo con la Biblia, Dios formó a Adán, que es prácticamente el primer hombre, con barro del suelo. Y de ese mismo hombre extrae una costilla del mismo para poder así realizar a su mujer llamada Eva. Y luego ellos los coloca como tal a un paraíso fantástico. Ambos podían vivir desnudos sin avergonzarse y Dios por las tardes solía bajar a visitarlos y charlar con ellos. Esto se puede encontrar en el Génesis 2 dentro de las escrituras sagradas. Ahora bien, por otro lado está la ciencia, respaldada con la teoría de Charles Darwin, en el cual nos menciona que el hombre es descendiente del mono y de la cual toma otras propuestas de la evolución, propuestas en las teorías de la evolución en el libro El origen de las especies, en donde nos menciona que todo ser humano en el ámbito o en el entorno en el que se encuentra van seleccionando a sí mismo para que la adaptación de este mismo sea de la mejor manera posible en este sentido. Ahora bien, al publicar estos libros, Charles Darwin tuvo grandes problemas en el sentido en el que se encontraba en una época en la cual la creencia de la religión estaba presente, ocasionando que este mismo fuera mal visto por la sociedad y que en ocasiones fuera renegado de su religión, ya que él era considerado como en un principio católico, y al darse cuenta de que el origen de las especies o el origen de todo animal se da por medio de mutaciones y que posteriormente se da por una adaptación, reniega como esta parte de la religión. Ok, está en claro que tanto las ideas de Darwin sobre la evolución van a chocar con muchos aspectos de la doctrina tradicional cristiana, es decir, que entre ellos la naturaleza de acción de Dios con el mundo trae consigo la finalidad de la creación, la historicidad del relato de la creación, interpretando literalmente la historia de la creación del hombre a imagen de Dios, que es lo que prácticamente nos está explicando. Ahora bien, cabe mencionar que dentro de los aspectos religiosos y científicos, la psicología ha sido la última en sumergirse en estos fenómenos sociales. Asimismo, centrándose en las conductas que los individuos tienen en su entorno que los rodean. Un ejemplo es la conducta religiosa, la cual se constituye a partir de la experiencia cotidiana con el medio ambiente físico, con el que la gente prácticamente se va rodeando día a día. Esta experiencia, en lugar de su privada y subjetiva, es conducta ostensible, verbal o no verbal,
moldeadas por la sociedad, la cual interviene en todo lo que una persona puede aprender. La sociedad te enseña a una persona a usar sus sentidos para percibir las propiedades de los objetos que componen el mundo físico a su alrededor. Dicho lo anterior, seguimos con estos dos fenómenos, al igual que el origen del hombre ha tenido una gran controversia en la sociedad. Estamos hablando sobre el aborto y la fecundación in vitro, que pues prácticamente son los siguientes temas que vamos a abordar. Y es que, como nos podemos dar cuenta, hablar de estos dos temas es crear un conflicto de nunca acabar, en el sentido de que hay grupos de personas que están a favor y otro grupo de personas que están en contra de estos procesos que se llevan a cabo. Exactamente, entonces, para abordar el tema del aborto, necesitamos saber qué es el aborto. Bueno, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, nos define el aborto como la interrupción del embarazo, cuando el embrión o feto todavía no es viable fuera del vientre materno, existiendo varias formas de aborto, las cuales en este momento nos centraremos en las formas legales de aborto y las formas ilegales. Ahora bien, hablar del aborto no es un tema fácil, aún estando en el siglo XXI. Y es que si nos ponemos a pensar, cuando se habla del aborto, siempre existirá una gran controversia en la sociedad. Por un lado, las personas que están de acuerdo con la legalización y despenalización del mismo, así como que por el otro lado, pues tenemos a la gran disconformidad sobre el tema, creando sesgos y juicios propios de cada una de las personas que va a emitir pues su punto de vista, que al final dañan moralmente a las personas que deciden abortar. Y es que con el paso de los años se ha debatido mucho sobre el tema, en el sentido de que si está bien o mal abortar. Ahora bien, desde un punto de vista científico, el aborto es la decisión de la mujer, ya sea por razones personales o porque el entorno que la rodea hace que este proceso sea llevado a cabo. Pero bueno, como nos mencionó mi compañera, la religión cuenta una parte muy importante en este proceso, ya que ve como una deshumanización por esta parte de si aborto, ¿qué es lo que pasará? Pues matarás a una vida y si eso pasa, entonces eso te hace ser o entrar en algo deshumanizado. Pues claro, se entra en esta parte deshumanizada porque como tal, quien sostiene la vida humana debe de ser protegida desde sus comienzos, o sea, a partir de los comienzos intrauterinos, sin importar que sea de un producto de violación o una concepción no deseada. Esto lo va a determinar la sociedad. Si socialmente está aceptado que tú como persona que está creando, en este caso las mujeres, una nueva vida, sin importar cuál sea el origen de esta, no te va a dejar abortar. Así a pesar de que tú tengas como todas aquellas pues cuestiones o justificaciones del por qué hacerlo, siempre te van a tachar como algo negativo esta acción. Por lo tanto, pues por lo que se ha ido estudiando del tema en todo el mundo prácticamente, hoy en día ya no es tan penalizado, pero aún así se sigue hablando pues dentro de la sociedad. Y es que, bueno, como nos menciona, el aborto aún sigue siendo mal visto por la sociedad, aunque a lo largo de los años siempre ha existido esa lucha por ese derecho, aún existe esa desconformidad de quitarle la vida a un ser humano. Y nos centramos en México, un claro ejemplo que a lo largo de la historia ha luchado por estos derechos desde los años 70,
y actualmente sigue en proceso, ya que en algunos estados de la República Mexicana aún siguen sin tomarse en cuenta estos derechos humanos, de los cuales tú tienes decisión de, de qué hacer con el producto que está dentro de ti y por el cual aún siguen en controversia y seguirán a lo largo de los años. Claro, y de hecho hay una nota periodística en el periódico El País, pues la cual lleva el nombre de Ley, Ciencia y Conciencia ante el Aborto, esto de acuerdo con Mancía en el 2013, en el cual dentro de esta nota periodística nos hace referencia a que no hay que confundir los límites legales con las fases del proceso biológico, es decir, que no nada más va a entrar la perspectiva religiosa, sino que también la parte pues legal y penalizada social, ya que hace referencia que puesto que aún así que exista una ley que permita el aborto, necesita ser antes de las 14 semanas, porque una vez tratándose ya de las 14 semanas, pues ya se habla como de tal de una vida, de algo que ya puede sentir a partir de ahí, pues ya el feto está formado, ya cuenta con un corazón y pues ya prácticamente es un asesinato por parte de la ley. Entonces, pues de esta manera lo que va a hacer es delimitar legalmente el área protectora desde los bienes jurídicos de la cuestión. Es decir, que la ley va a tratar puntualmente lo que es científicamente un proceso continuo, pero no sanciona moralmente esta cuestión. Es decir, sí, científicamente o legalmente te están dando el permiso de poder abortar o quitarle, interrumpir prácticamente la gestión, pero pues la sociedad se va a encargar prácticamente de la cuestión moral, ¿no? El hecho de que te van a ver, te van a criticar y ver desde una manera en que estás contra lo que socialmente está aceptado. De esta manera, Mancía también nos habla de que hay que tomar en cuenta de que tampoco hay que confundir la despenalización legal con la justificación moral. Es decir, que, bueno, ante una legislación despenalizada del aborto en determinados supuestos, esto pretende que, entre otras cosas, evite los abortos clandestinos. Sí, tal vez ya se vuelvan como de una parte ya legal y ya no tan ilegal y se proteja, pues en este caso, a la madre o a la persona que está en gestión. Pero sin embargo, como ya lo habíamos dicho anteriormente, esto no va a justificar moralmente esas interrupciones, puesto que hay una responsabilidad ante la ley y no ante la conciencia. O sea, ni las leyes penalizan cuando estás mal, ni despenalizan cuando algo se considera bueno. Es decir, que no va a constituir un delito, no va a significar prácticamente estar moralmente justificado, ni mucho menos es algo que moralmente está mal justificar, ni tampoco tipificar como un delito. Dicho de esta manera, pues lo que se va a hacer es defender la vida y evitando fomentar los abortos, que se puede asistir a ciertas despenalizaciones, ¿no? Para poder evitar, pues prácticamente los planos jurídicos, éticos y religiosos. Ya que aquí, pues el fiscal imputa delitos y solicita penalizaciones, mientras que la conciencia moral acusa introspectivamente, provocando este remordimiento por el mal moral que, aunque queramos o no, socialmente se ve como un delito. Sin embargo, dentro de la ciencia y las leyes penalizadas o prácticamente políticas, no se va a ver de esta manera. Y bueno, retomando lo que dice mi compañera, pues es en este sentido de que, por ejemplo, si la ley ya está,
hay otra parte de la población que no lo permite. En este caso, nos remitimos a otra nota, la cual es un desacuerdo por parte de la Iglesia Católica de que implementen esta ley de aborto, en el sentido en el que este grupo de personas no está de acuerdo de quitarle la vida a un ser, y por el cual implementaron otro tipo de alternativas, que son las huelgas, en el cual demostraron que estaban desconformes con la ONU, y donde llevaron a un grupo de niños para concientizar a las personas de que lo que están haciendo es quitarle la vida a un ser humano. Asimismo, remitiendo comentarios de que no es bueno quitarle la vida a un ser humano, ya que puede ser bueno para la sociedad, pero no toman en cuenta qué daños pueden causarles a este tipo de personas que deciden tomar la decisión de abortar, en el sentido en el que, ok, estás abortando, pero si tú lo mencionas en la sociedad, te van a decir, es que eres una asesina, es que porque hiciste eso, y en ocasiones llegan a ser tanta la carga que hay una vulnerabilidad de esta persona, y pues hay una violación de derechos en cuestiones de cómo es que se desempeña o se desarrolla en el entorno en el que se encuentra. Claro, y tomando en cuenta pues lo que nos estás comentando, es considerado tomar como relevante la conciencia religiosa. ¿Por qué? Puesto que esta conciencia religiosa lo que va a hacer es interpelar y reconocer como el mal y creer en un perdón. Es decir, que aquellos o aquellas personas creyentes tienen como una idea equívoca de que el pecado es como un delito. Así bien, tomando estas instancias eclesiásticas que confunden el pecado con un delito y perturban la autonomía de las legislaturas, imponiendo así a la sociedad como la idea de delito es igual a pecado. Y pues de hecho Tomás de Aquino nos los decía, ¿no? Ni todo moralmente reprobable es delictivo, ni despenalizado implica ser un juicio moralmente positivo, pues que prácticamente es lo que hemos estado viendo, ¿no? Tanto desde la perspectiva científica y social, como la perspectiva religiosa y social, que pues prácticamente es esta dualidad de pensamiento, ¿no? El hecho de que creas una cosa y de que hagas otra, y que pues prácticamente estés de aquí y acá, pero pues al final de cuentas, pues cada quien tiene influencia en sus propias creencias para poder generar así un juicio. Y sí, pues esto nos remite al otro fenómeno, que es el embarazo in vitro o in vitro. Bueno, pues desde un punto científico es que esta fertilización se hizo para que las personas sin hijos pudieran tener la oportunidad de gozar esa experiencia por medio de una fertilización in vitro, que consiste en poner el óvulo, o bueno, retirar el óvulo y fertilizarlo mediante unos procesos que se llevarán a cabo en el laboratorio y que posteriormente serán implantados en el útero de la mujer. Ahora bien, la primera fertilización que se hizo por medio de este proceso fue en 1978, llevado a cabo por el ginecólogo Patrick Nobel, el cual se llevó el primer proceso en unos padres que no pudieron concebir a un bebé, y la cual posteriormente tuvo un éxito, y la cual se llamó Louise Brown. El primer bebé que se dio por medio de
de este proceso, pues hoy en día sigue de pie y que que ese proceso fomentó a más procesos para hacer que las personas tuvieran la oportunidad de tener pues sí, literalmente un bebé o procrear de una manera que, que las parejas de homosexuales tuvieran también la oportunidad de gozar ese privilegio. Ahora bien, al terminar este procedimiento hubo tanto comentarios positivos como negativos, en el sentido en el que pues es un ser humano, pero en la otra contraparte pues entra la religión, en el sentido en el que critican que están jugando con una vida o simplemente que están tomando como un derecho en vez de un don que es propuesto o que es dado por Dios. Exactamente, entonces con respecto a la perspectiva religiosa, Mas, Gómez, Cobas, González y Pérez en el 2009 realizan una investigación en la cual pues pueden identificar esta perspectiva, ¿no?, que nos mencionas, referente a la perspectiva religiosa, ya que nos dicen que pues prácticamente desde esta perspectiva lo que va a hacer es un reconocimiento de la dignidad humana, tanto del embrión como a la hora de fecundar. Es decir, que pues prácticamente se exige un respeto sobre el patrimonio cósmico y genético, que pues prácticamente es lo que nos declara la Iglesia evangélica, tanto desde la alemana como la que actualmente tenemos de España para América. Y bueno, dentro de las cuestiones bioéticas y las instrucciones Downtime de la carta eclesiástica, que se llama pues Vida hacia un evangélico, pues nos menciona esta parte, ¿no?, que tú nos estás diciendo acerca de que el hecho de que Dios es el único que pueda dar vida, de que te dé el don de poder procrear hijos en caso de que no seas como pues conocidamente o científicamente fértil, por así decirlo, pues no tienes por qué alterar estos dones de Dios, ¿no? Porque pues si naciste así o naciste con aquellas condiciones, no tienes como ningún derecho o alguna autoridad que quieras sobrepasar a Dios en sí, que es el único que puede generar pues prácticamente la vida humana o prácticamente la vida del mundo como tal, ¿no? Entonces, pues desde esta perspectiva, lo que van a hacer es defender la vida humana desde el momento de la concepción, al igual que la constitución política que se ha establecido en Costa Rica, las cuales se apegan más a las instituciones religiosas del país, ya que pues tienen una gran influencia tanto política como social. ¿Por qué? Pues como ya lo hemos visto, ¿no?, el hecho de que personas cristianas o religiosas crean que pues prácticamente si están aquí es por un milagro, por una bendición que prácticamente a alguien o un ente divino, en este caso sería Dios, por parte de la Iglesia Católica, pues es como esta dualidad, ¿no? Pero ¿qué pasa si un católico necesita asistencia, pues en este caso in vitro, para poder así tener hijos? Y a lo mejor es como una de sus metas de vida. Hay dos cuestiones: el hecho de uno ser católico completamente fiel y otro pues que sí creo, pero pues hasta ahí, no practico. Aquella persona que está pues sustenta a sus creencias religiosas en sí, va a aceptar aparentemente su futuro o su condición, mientras que la otra, a pesar de que tenga como estas creencias religiosas, pero aún así es parte de su vida, es parte de sus metas, de sus metas de vida,
pues se va a dar como esta oportunidad a pues prácticamente aceptar esta intervención. Y bueno, de igual manera, el Papa como tal, el Papa Juan Pablo II, es el que pues quien criticó estos experimentos científicos porque pues manipula la vida humana con respecto a lo que se muestra o se mostró en su tiempo de una manera preocupada hacia las investigaciones como una manera ilícita o ilegal que pues prácticamente violan las normas éticas, y en esta parte mete a la ciencia aquí, que tú como científico no deberías, porque dentro de tu ética no está como tal, pues sí, no está permitido jugar con la dignidad humana. Y pues de esta parte, pues no sé si tengas algún comentario que hacer respecto a la parte científica que pues el Papa II está extrayendo en su comentario. Pues en este sentido sería retomar lo que dije, o sea, que dar la oportunidad a las personas que no pueden tener hijos sería algo, o es algo que al final es un desarrollo para el ser humano, de tal manera que pues es buena, porque hay personas que desean con tanto, desean mucho tener un hijo y tener esa oportunidad de ir y decir, es que yo quiero tener un hijo, pero no puedo porque ya sea por situaciones de que no es fértil el hombre o por situaciones de que son una pareja del mismo sexo, pues sería una buena oportunidad para ellas, aunque sí, en otra parte por la sociedad sería mal visto, en este sentido de que pues aparte de que sufren discriminación, van a ser también el grupo vulnerable y en el cual tanto los familiares como el niño van a sufrir esa violación de derechos, ya sea de manera física o psicológica. Al final de cuentas siempre van a salir dañados esta población y no es algo que sea tan fácil de controlar. Claro, igual después de aproximadamente 4 años, el Papa exhorta a los científicos, ¿no? A que, ok, si van a ayudar o el objetivo de la fecundación in vitro es ayudar a aquellas personas, y a lo mejor es porque, bueno, lo pone así, ¿no? Que son como personas mandadas por Dios para generar el milagro de la vida. Entonces a los científicos lo que va a hacer es exhortar a que protejan el embrión humano, es decir, dentro de aquellos pues prácticamente experimentos genéticos, no corra el riesgo de poner en peligro la humanidad. Es decir, sí, vas a dar como tal esta oportunidad, pero con cuidado, que no se sobrepase ni de la ley, ni la bioética, ni de la religión. Pero bueno, también por otra parte hay que tomar en dónde te encuentras tú como persona, porque no todos tienen la oportunidad de acceder a este tipo de procedimientos, en el sentido de que, bueno, si eres de una clase alta, tienes más privilegios de acceder a ese tipo de cosas, pero en el sentido de que la otra población es vulnerable, en el sentido de que sí, es pobre, porque no tiene los suficientes recursos económicos por el cual van a ser criticados o violentados por la sociedad. Y bueno, eso se ve reforzado pues más que nada con la religión, de qué cosas ven mal y qué cosas ven bien. Y por otra parte la ciencia trata de como que dar soluciones a cosas para un bienestar o para un buen desarrollo para el ser humano, pero que al final y al cabo siempre van a existir esas contrapartes o esas desconformidades de estos dos pilares que mantienen a la humanidad. Claro, y no nada más en la parte de, bueno, de los 3 temas que tocamos, no nada más es en la parte in vitro,
sino que también desde el aborto, ¿no? O sea, tomándolo ya como desde una perspectiva más general, podríamos decir que no solamente la sociedad se va a regir por normas y leyes que socialmente están aceptadas, sino que estas tienen como una influencia, pues prácticamente tanto científica como religiosa, porque pues bien nos han enseñado desde pequeños, ¿no? Aquellos principios y aquellos valores que pues te van a formar como una persona y una persona de bien, aparentemente, siguiendo pues todas aquellas leyes que no deben de infraccionarse y que debes de seguir al pie de la letra. Ujú. Bueno, es algo sorprendente en este sentido de cómo está regida o cómo está estructurada la sociedad, porque pues en algún momento es como de tú no saber qué es lo bueno o qué es lo malo, o visto desde una perspectiva social, ya que pues como tú dices, crecemos con la ideología de lo que es bueno y de lo que es malo, y nosotros decidimos de cómo es que vamos a llevar todo eso a nuestra vida cotidiana. Claro, igual, bueno, pues retomando el primer tema que nosotros pudimos pues prácticamente meter dentro de estas dos perspectivas es el origen del ser humano o prácticamente de la vida en general, ¿no? Pero pues nos adentramos exclusivamente a pues la vida del hombre, ¿no? En este caso, ¿te has puesto a pensar cómo es que el impacto de lo que tú creas, cómo fuiste concebido o cómo es el origen de esta vida, cómo es el origen de esta realidad que tú estás viviendo, va a impactar psicológicamente a tus acciones, prácticamente a tu conducta? Porque si te das cuenta, por ejemplo, las personas que están más ligadas hacia lo que es la religión con creencias pues, prácticamente religiosas, el hecho de que digan, no, es que fue una creación divina, fue un trabajo de 7 días, por ello es que el calendario tiene 7 días porque son los 7 días que trabaja Dios, ¿no? Entonces empiezan a tener como cuestiones o argumentos que van a ir basados y darle una explicación a todas aquellas acciones que pues prácticamente la ciencia no tiene, ¿no? Por ejemplo, el por qué una persona nace con ciertos dones, que prácticamente pues científicamente se ve que son habilidades que pues vas aprendiendo día con día. Y pues como te decía, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que haya pues 7 días de la semana lo adjudican a que son los 7 días en los que trabaja, pues prácticamente los que se tomó Dios para crear el mundo. Desde la perspectiva científica, no sé si haya como un impacto psicológico en las conductas del ser humano cuando creen pues prácticamente en el Big Bang o en la evolución o en la creación de moléculas que gracias a ellos pues estamos viviendo y conviviendo hoy en día. Bueno, es que por esta parte de la que tú decías, pues sí, o sea, creo que la mayoría siempre nos guiamos con las creencias religiosas en el sentido de sí, pues siempre nos tienen así al pie de página de que somos creados o somos partes de una creación divina, pero pues si nos damos cuenta realmente pues la evolución cuenta demasiado aquí, en el sentido en el que nos explican cómo un ser humano se adapta al medio ambiente y esa generación pues va evolucionando por medio de mutaciones para adaptarse en el medio en el que se encuentra y así que sobreviva el más fuerte. Claro. Pero pues en este sentido en el trabajo pues tomamos estos dos temas que es la ciencia y religión y nos centramos un poco más en la vida y la muerte, en el sentido del aborto, la muerte, de cómo es que le damos o cómo terminamos una vida y el cómo es posible dar una vida de diferentes maneras y es algo sorprendente.
Exacto, existe como esta dualidad, como pues prácticamente se llama el video, ¿no? Esta dualidad en la ideología humana. ¿Por qué? Pues prácticamente tanto como puedes dar vida, como la puedes quitar, ¿no? Y esto va a depender mucho desde cómo tú concibes el origen de tu propia existencia, ¿comprendes? El hecho de que estos tres puntos, a pesar de que los veas de diferentes maneras, pues están relativamente conectados desde una perspectiva, desde creencias tanto psicológicas, desde creencias tanto científicas como religiosas. Sí, y es como lo decíamos, que al final y al cabo, estos son los pilares que mantienen a la humanidad de pie y que al final de cuentas creo que siempre van a estar presentes en la humanidad al transcurrir los años, o bueno, lo pudimos ver cómo fueron transcurriendo los años y siempre ha existido esa dualidad de estos dos pilares que mantienen a la humanidad. Por un lado la ciencia, que contribuye para el desarrollo humano, y por otro lado la religión, que en este sentido pues nos da otra perspectiva de cómo fue creado el mundo. Claro, y como lo dijimos al inicio de este documental, ¿no? El hecho de cómo es que la relación tanto de la ciencia como la religión va a conllevar diferentes claves, ya sea la aceptación, rechazo, prestigio e influencia, pues como consecuentes de interacciones entre ellas. Es decir, que pues prácticamente, ¿no? Desde el origen de la vida, ya si quieres tomarlo desde otro tema que pues expusimos, la aceptación, ¿no? El cómo aceptas tu existencia, cómo aceptas tu realidad y cómo aceptas pues todas aquellas conductas que tú vas realizando, justificándolas con, ya sea pues por la parte científica o la parte religiosa, ¿no? Y bien, conforme a lo que tú vas creyendo y lo que tú vas aceptando, muchas veces existe este rechazo. Y no rechazo diciendo personalmente, porque pues tú estás aceptando diferentes cosas. Lo están rechazando pues la sociedad o muchas veces pues personas que están cerca de ti, como los familiares. Y existe también un gran impacto en cómo es que la sociedad, a pesar de que no te conozca, o sea, a pesar de que sea completamente ajena a ti, puede tener un punto de opinión, un punto de vista de cómo te va a tomar o cómo te va a percibir pues prácticamente en la sociedad, y cómo aquello que ni siquiera conoces, a todas estas personas que no conoces, pueden tener este gran impacto, ¿no? En tanto tu conducta, y a veces pues todas esas creencias se van desboronando o las actitudes que tú tenías antes se van modificando para pues tener como la aceptación social. Y es que, bueno, diciendo esto, pues sí es como parte de la adaptación del ser humano, de cómo es que te vas a comportar en determinados momentos y en cómo es que quieres que te vean para asimismo tener una convivencia sana ante la sociedad, más que nada, para así vivir tranquilamente. Y es que como venimos mencionando, es un tema de nunca acabar. Al final y al cabo siempre van a existir estas dos redes que van a regir la vida del ser humano, ya sea de manera científica o de manera religiosa. Claro, y van a establecer normas, o sea, quieramos o no, desde ambas perspectivas va a haber normas. Estas normas te van a limitar, te van a determinar ciertas conductas, ciertos pensamientos, por lo cual pues va a regir pues tu vida en concreto, ¿no? El hecho de cómo es que te lo están planteando, cómo es que va a haber cabida para algo, pero para lo otro no. Por ejemplo, se ve mucho que las personas científicas a veces o en su pasado tuvieron cabida a creencias religiosas, mientras que un fiel, podrá así decirlo, un fiel creyente que tiene pues prácticamente bien establecidas sus creencias religiosas, no va a haber cabida para algo científico.
No es así, pues prácticamente con los científicos o los fieles científicos. De esta manera, pues tampoco va a tener cabida alguna la religión, porque pues ellos pues prácticamente se basan en lo que es comprobable ante la realidad y que pues obviamente no van a tener la verdad absoluta, pero pues van a tener algo con que comprobar lo que ellos están diciendo. No es el caso así de la religión. Pero es que tomando en cuenta esto, como tú lo mencionaste, en el sentido en el que siempre nos regimos por algo, en este sentido, la humanidad siempre se ha regido por una religión, ya sea de diferentes maneras, poligámica o monogámica, en donde solamente crees en un dios o crees en muchos dioses, pero dándole un sentido a tu vida, y siempre ha sido así. Cuando entra la ciencia es otra forma distinta de ver la realidad, pero que al final y al cabo siempre habrá ese choque, porque al final tú tratas de dar solución a una cosa que al final tú pusiste de es que estas cosas pasan porque Dios lo quiere así, cuando realmente hay otros procesos o otros fenómenos que hacen que, que salgan ciertas cosas. Y es que, bueno, de manera científica, pues una creencia científica se da por medio del entorno en el que te rodeas. Bueno, en el entorno en el que te rodeas, en este sentido de qué es lo que tú vas a decidir en un futuro. Porque, por ejemplo, tú creces con una ideología católica, pero después te das cuenta con el paso del tiempo y con el conocimiento o información obtenida que no es así. Y ya es cuando empiezas como a estructurar tus creencias y te vas como más al lado científico. Y pues sí, como en algunas ocasiones mencionamos, es más difícil cambiar una creencia religiosa a cambiar una creencia científica, porque pues una creencia religiosa siempre está presente, mientras que la creencia científica se va obteniendo a lo largo de la vida del ser humano. Claro, e igual pues la necesidad, ¿no? O más bien la cognición o la condición, más bien la condición humana de tener la necesidad de siempre tener un porqué y la explicación de ese porqué. Y cuando una perspectiva no nos da todo lo que nosotros queremos saber sobre algo, nos vamos a ir abriendo como a otra perspectiva, a otras respuestas que nos puedan dar lo que nosotros queremos saber. En este caso, pues comprender la naturaleza, el origen de las cosas que nos rodean, la vida en sí y hasta pues nuestra propia existencia, ¿no? O bien el por qué actuamos de cierta manera, el por qué tenemos ciertas condiciones, el por qué nacemos con ciertos dones o habilidades en este caso. El siempre explicar un porqué es una condición del ser humano, esta condición que nunca nos va a dejar en paz, y esta se ve desde una perspectiva más filosófica, ¿no? El hecho de pensar por qué, para qué, cómo, y dar como siempre una pregunta a cada respuesta que tú tengas. En este caso, por ejemplo, en cuestiones de la ciencia, pues mencionan, ¿no? Es por parte de la evolución. Ajá, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿A partir de qué? ¿Cuál es tu sustento? Y cuando no estás completamente satisfecho con aquellas respuestas, pues te vas, ¿no? Hacia la parte religiosa, que tiene respuesta, pues creo que prácticamente para todo, en donde pues se supone, o más bien, hay escrituras sagradas en donde pues nos muestran, ¿no? Que todas aquellas dudas siempre van a tener una respuesta. Pues sí, en este sentido de que la religión tiene la verdad absoluta, mientras que la ciencia es un acercamiento a la realidad, pero nunca es la verdad, porque con el paso del tiempo puede cambiar. Y es en ese sentido en el que pues la condición humana está como en constante búsqueda de un Dios a diferente manera, en este sentido de un Dios supremo que
que soluciona todo, o en el otro sentido de una ciencia que te da ciertas propuestas de ciertos fenómenos. Ahí sí difiero un poco contigo porque como tal no existe una verdad absoluta, sino lo que va a realizar dentro de estas dos perspectivas es un acercamiento hacia la explicación de pues ciertas preguntas o de cierta realidad. Nunca van a llegar a una verdad. Por lo tanto, para poder concluir como con este documental, cabe resaltar que dentro de estas dos perspectivas presentadas se debería de tomar como sistemas conceptuales que proporcionan una visión totalmente totalizante ante la realidad, es decir, que nos van a servir para poder darle un sentido a nuestra vida, para crear un marco de referencia global y justificar los comportamientos tanto personales como sociales. Y no es tanto como una lucha entre ellas, sino pues ambos no tienen la verdad absoluta como te lo decía, ¿no? Sino nada más es como algo en lo que te puedes fundamentar y en lo que puedes pues prácticamente basar tu existencia, basar las explicaciones de las preguntas que tú tienes, pero nunca vas a tener una verdad absoluta de ninguna de las perspectivas. Vas a tener un acercamiento a la realidad, pero nunca una verdad absoluta. Bueno, creo que de algún modo considero yo que la religión sí es como plantear una verdad, en el sentido de que te plantean ciertas cosas y siempre te dicen es que Dios hace las cosas por esto, haciendo que pues haya una verdad absoluta, en el sentido de, pues sí, yo considero que sí hay una verdad absoluta por parte de la religión, y por parte de la ciencia pues solamente es un acercamiento, pero creo que al final es un tema muy extenso y es un tema que nunca vamos a acabar de hablar o de dar nuestros puntos de vista. Claro, o sea, hemos visto que dentro de estos tres temas, pues prácticamente que abarcamos, tenemos perspectivas completamente diferentes en el hecho de cómo comprendemos cierta realidad, cómo damos pues prácticamente soluciones a ahorita, por ejemplo, a este pequeño debate de que sí, de que si no, conforme a lo que nosotros vamos a ir creyendo, con lo que conforme vamos aprendiendo día a día, pues va a dar un juicio ante pues todo lo que nos conforma en sí. Entonces pues el hecho de hablar de estas dos perspectivas pues siempre va a retomar conflictos, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, aunque pues prácticamente ambos tienen el mismo objetivo, que es pues un acercamiento, una respuesta hacia aquellas cuestiones o aquellas preguntas que tenemos a diario, que el hombre se hace a diario. Bueno, terminamos el video concluyendo que pues finalmente hablar de ciencia y religión es un tema de nunca acabar por la rivalidad que existe dentro de la misma sociedad que se ha adjudicado, puesto que si lo vemos desde otras perspectivas son los dos pilares cognitivos que mantiene y se seguirá manteniendo en la sociedad para poder pues ayudarle a desarrollar de tal manera un beneficio humano para la sobrevivencia de este mundo.